El mundo occidental tuvo que enfrentar un problema mundano. Cuando se comenzó a acabar la Edad Media, no sabían por qué la gente cuando iba a misa se enfermaba. Y no era el malévolo lo que estaba adentro. Se abrían tan seguido las losas de la iglesia para guardar a los cuerpos, y había nada de ciencia y nada de medicina. En esa época no se sabía. No solo no había separación del Estado y de la Iglesia, sino que no permitía públicamente realizar rituales que fueran de otra religión. Por lo tanto, muchos ingleses en la noche a sus muertos, y era lamentable esto, como eran los dueños de los grandes barcos ingleses, sacaban los barcos en la noche y tiraban a sus muertos al mar. Pero el mar devuelve los cuerpos. Nadie se dio cuenta de lo mal que hace sacar los cementerios de la ciudad porque nos robotiza. Todos los filósofos hablan de la muerte, no existe un filósofo que no hable de la muerte. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Los cementerios, a menudo considerados solo como lugares donde yacen los difuntos, son en realidad verdaderos documentos históricos. Nos ofrecen un vistazo a las prácticas funerarias de las diferentes generaciones, revelando cómo ha cambiado la sociedad a lo largo del tiempo. Nos hablan de costumbres, creencias y la demografía de quienes descansan allí. En estos espacios sagrados, los rituales de la muerte cobran vida. Son momentos de despedida y homenaje donde se celebran las vidas de aquellos que se han ido. Así, los cementerios se convierten en lugares de reflexión y conexión. No solo son un punto de encuentro con el pasado, sino también espacios que nos invitan a honrar y recordar. Preservar estos lugares es vital para mantener nuestras tradiciones y nuestra historia. Los cementerios no son solo tumbas, son parte fundamental de nuestra cultura. Junto a la historiadora Magdalena Dietborn, en este episodio exploraremos la importancia de los cementerios en el mundo, sus ritos y tradiciones y su valioso patrimonio material que los convierten en auténticos museos al aire libre. Bienvenida Magdalena, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional a conversar de este tema que nos convoca por estos días, saliéndonos de, vamos a decir, del marketing del Halloween para hablar del verdadero patrimonio que significa el Día de los Santos que festejamos aquí en Chile, o que conmemoramos, mejor dicho, y el Día de los Muertos, que tiene mucha significación en otros lugares del mundo. Así que un gusto tenerte aquí para hablar de uno de nuestros patrimonios que encuentro maravillosos, que son los cementerios. Hola Rocío, gracias por la invitación. Estoy encantada porque este mes a mí se me activa mucho la actividad. Porque los cementerios, la significancia simbólica de los cementerios, la muerte, son muy importantes y para mí es como un propósito personal poder llegar con esta motivación, información y su significado a todos nosotros, porque al final es lo más transversal que tenemos. Porque la única certeza con la que nacemos es de que vamos a morir. Así es, pero le rehuimos tanto. Yo en algún periodo, hace un par de años, justamente para empezar a darle otra visión, me puse a leer este libro tibetano de los muertos. Sí, es precioso. Es precioso. Alcancé a avanzar como un tercio y luego dije, necesito madurar un poco, reflexionar de lo que he leído hasta aquí, lo voy a tomar en un tiempito más. Y ahí lo dejé, no lo he retomado. Oye, Rocío, es que ese ejemplo que tú das está perfecto, porque finalmente, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el papel de los cementerios en la historia dentro de la ciudad y cómo los van sacando de la ciudad, es al mismo minuto en que la ciencia avanza y nosotros, los seres humanos, vamos sacando la certeza de la muerte de nuestras vidas. Los van sacando físicamente de las ciudades, es un movimiento moderno, contemporáneo, de hecho eso, y al mismo tiempo tú empiezas a ver cómo coincide con cómo el hombre, cada vez más racionalista, saca de su cabeza la certeza de la muerte.
Entonces es muy importante, el cementerio no es solo un lugar para ir a recordar a los que se quedan, sino que está hecho y construido, es existencialista, para explicarnos que vamos a morir. Qué cierto esto que dices, ¿ah? Me va a tomar un tiempo procesar todo esto que ya estamos conversando aquí en el programa. Claro, se ha sacado como en el fondo para que no estén en nuestra vista y olvidemos y claro, no, como que no existiera cuando es muy cierto lo que dices, es la única certeza que tenemos. Esto me recuerda cuando fui a Nueva York hace montones de años, hace como 20 años, y ahí en pleno centro, en todos lados, hay los pequeños cementerios, así como que hay una torre de 100 pisos y un cementerio ahí abajito. Sí, y bueno, y en Londres y en distintas partes de Europa tú te topas, claro, una plaza de niños, una iglesia y un cementerio. Eso en general responde como al cementerio medieval y de fines del medioevo y como entrando en lo que sería en Chile a la colonia, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa época. Y es porque, claro, porque voy a hablar desde el cementerio católico, Ujú. es un poco, podríamos decir, ese velo que nos inunda. Uno puede ser no católico, no creyente, pero nosotros vivimos en un mundo que está determinado por esta fe cristiana. Ese es el Ujú. mundo occidental. Sí. Y en esa época, y todavía persiste, sobre todo en la gente, en las personas con mucha fe, el suelo tiene que ser un suelo sagrado. Ah. ¿Qué pasaba entonces? Claro, pues piensa tú, tu papá, ni Dios lo quiera. No Ujú. sé si tu papá está vivo o no, pero Sí. tu papá, tú no lo vas a enterrar en cualquier lugar, o no vas a llevar sus cenizas y las vayas a guardar, qué sé yo, en cualquier lugar. Nosotros necesitamos crear un entorno sacralizado. Y muchas personas me dicen, no, es que yo no soy católica. Es que lo sacro no tiene nada que ver con la religión. Lo sacro es esa dimensión especial que nosotros damos a cosas, lugares, situaciones que son trascendentes. Es la espiritualidad humana, po, Sí. totalmente. ¿Y qué pasaba entonces? Volviendo a la Edad Media, en la Edad Media se empiezan a construir estas pequeñas, por ejemplo, parroquias, iglesitas, y también estas magníficas basílicas medievales. Aquí nace el gótico, fabuloso, fastuoso, y las personas, normalmente los nobles o personajes del clero o hombres muy ricos, podían enterrarse, ojalá, lo más cerca del lugar sacro. ¿Y cuál es el lugar sacro en el pensamiento católico? Lo más cerca del altar posible. Ah, por eso, mira, justo estuve en la catedral ayer. Fui ahora que se está activando el órgano inmenso que hay ahí, fui a escuchar. Ahí al ladito del Museo Histórico, después me fui al Museo Histórico, uno puede hacer ahí su recorrido completo, ¿ah? Subir a la torre de Benjamín Vicuña Maquena del museo, después a ver el órgano. Y después me metí debajo del altar y ahí están sepultados como, digamos, en la jerarquía de los sacerdotes como los más altos cargos. Te metiste Eso, en la exacto. cripta, que es un lugar muy sacro. Mm, Es exacto, porque lo que prevalece en esta visión medieval es lo que se llama la comunión de los santos. ¿Y qué es la comunión de los santos? Es que este es un muy mal ejemplo, pero yo te lo voy a dar, que si yo me muero y me transformo en santa, por eso es un muy mal ejemplo, después, a través de la comunión y de las gracias que llegan desde el cielo, yo te puedo ayudar a ti a ascender al cielo. Pero eso también está íntimamente vinculado al terreno. Tú te tenías que enterrar en un lugar donde esta sacralidad estuviera contenida de cierta manera. Entonces, ¿qué pasa? Los ricos, los nobles, el clero, se enterraba dentro de las iglesias. Por eso cuando uno va a iglesias en Europa, que son iglesias medievales, en verdad las bancas literalmente están puestas arriba de restos que están inhumados. Inhumados significa debajo de la tierra. Y para los que no tenían tanto acceso ya porque había que pagar esto, había que claro. levantar mármoles gigantes de los suelos, por ejemplo, de la basílica en Florencia. Florencia, las basílicas están llenas, ¿no es cierto?, de muertos, no solo a los lados, abajo.
Entonces comienzan a crear el cementerio parroquial. Y en el cementerio parroquial son estos cementerios chiquititos con las lápidas chuecas que tú dices que ves en Nueva York, que por ejemplo para el atentado de las Torres Gemelas, no sé si te acuerdas que se caen las torres y al lado existe esta parroquia y tiene su cementerio al lado, y es lo que vemos en Europa. Y ese va a ser como el cementerio medieval, el cementerio linkeado, unido a este concepto de la tierra sagrada. Y eso va a persistir, y por eso hablamos del Campo Santo. Claro, cierto, también. O sea, a ver, el único lugar sacro sería cerca del altar de la iglesia, en este Para concepto. los cristianos. Claro, claro. Pero existen los lugares sacros desde que el hombre es hombre. Por ejemplo, se calcula que los primeros, mira, nosotros somos como la única especie animal que tenemos plena conciencia de que vamos a morir. Se supone que hay animales que también perciben que van a morir, pero nosotros podemos pensar nuestra existencia a partir de la muerte. Por lo tanto, somos además animales que que le entregamos cierta sacralidad a la muerte. Entonces ya los neandertales, se calcula que hay algunos hace 100.000 años, 60.000, 80.000 años, ya comenzaron a ritualizar y a establecer, no sé si te diría cementerios o camposantos, pero no dejaban un cuerpo tirado por ahí. Buscaban una gruta, lo ponían en posición fetal, lo rodeaban de sus cacharros y herramientas, le ponían flores o lo tapaban con hojas. Eso quiere decir que ya hay algo, por eso te digo que en el fondo eso es lo sacro, no tiene nada que ver con el mundo religioso. La religión es una expresión del mundo sacro y uno puede elegir su religión, ¿me entiendes? Pero la sacralidad es el área espiritual del hombre, porque si no tenemos eso, y ya por ejemplo en Francia, en el área de la Dordoña, tú encuentras, no sé, hace 50.000 años atrás, a un hombre que lo entierran en una gruta en posición fetal, rodeado de hojas, de flores, tapados con tierra. Hubo esmero al minuto de la muerte de ese hombre. Hay ritualidad, porque la ritualidad se expresa a través del símbolo, de llevar a alguien, de caminar hacia alguien. Lo mismo que tú me contabas, yo bajé a la cripta y en la cripta están enterrados, ¿no es cierto?, la mayor jerarquía del clero chileno. El acto de bajar a la cripta ya es un símbolo. Estás y hay, si te fijas, hay una luz especial, una temperatura especial. Te apuesto que tú no entras a la cripta caminando como quien entra al Paseo Humada, Claro. independiente de que seas o no que practiques esa fe. Esos son los lugares sacros. Las pirámides, pues. Claro. El lugar más visitado del mundo. Es una gran tumba. Imhotep, en el fondo, le mandan, es como el primer gran arquitecto famoso, le mandan a construir esta enorme tumba y hace una cuestión fantástica porque Imhotep no expresa la muerte hacia afuera, porque tú lo que ves es una, ¿cómo se llama? Una pirámide. Pero tú entras y al entrar a la pirámide los colores estallan, las figuras te embargan. Es una muerte puertas adentro de los grandes. Qué espectacular. Los griegos lo hacen al revés. Los griegos usan sus lugares abiertos, insertos en la ciudad, un costado de un pequeño monte o una explanada, pero inserta en la ciudad, y ahí entierran a sus muertos, inhuman a sus muertos. Y lo hacen muy bonito porque ellos no tienen lápidas necesariamente con el nombre o con la fecha, como estamos acostumbrados nosotros, sino que esculpen, bueno, esa belleza griega, ¿no es cierto? Esculpen a la persona y los dioses elevándolo, o los semidioses llevándolos, ¿no es cierto?, hacia el paraíso, pues los hombres siempre hemos creído en algo más del más allá. Entonces la historia de los cementerios de cierta manera igual reverbera mucho hoy día en el significado que tiene hoy día. Bueno, yo con mi dato más,
más pagano, vamos a decir, más de la gente común. Yo creo que con la película de Disney Coco se volvió como a tratar este tema o acercarnos a los que no somos mexicanos, incluso a los niños, porque siempre se les deja de lado, se les oculta, cuando debiera ser, debiéramos exponernos un poco más. Yo creo que así también se le deja de temer tanto. Vámonos a los cementerios, partamos por acá. Yo sé que tú sabes muchísimo de cementerios icónicos de diferentes lugares del mundo. Partamos por aquí, por la ciudad de Santiago, con el cementerio general, que es bellísimo, tan imponente esa entrada por la avenida La Paz con este pérgola. Pero cuando se construyó, cuando Bernardo Higgins mandó a construirlo, igual era fuera de la ciudad. Ya se venía esta idea, ¿no? Ya se venía esta idea. Lo que pasa, Rocío, es que nosotros y el mundo occidental tuvo que enfrentar un problema mundano, ¿ya? Del mundo. Y que es que cuando se comenzó a acabar la media, no sabían por qué la gente cuando iba a misa se enfermaba. Te lo voy a contar como una historia. La gente iba a misa y salía como intoxicada. Y no era el malévolo lo que estaba adentro, era que se abrían tan seguido, en el fondo, las losas de la iglesia para guardar a los cuerpos, y había nada de ciencia y nada de medicina, los cuerpos exudan, los cuerpos se degradan, Todos los botan gases, vapores. gases, pero claro, nosotros lo sabemos hoy día, en esa época no se sabía. Por lo tanto, se dan cuenta que efectivamente el cuerpo corrupto, por así decirlo, contamina, bota gases, hace mal, las iglesias tenían unas ventanucas que no se abrían, que eran puros vitrales. Por lo tanto, empieza todo un movimiento del avance de la ciencia contra, no es contra, a regular la muerte. Y esto es súper importante entenderlo. ¿Y cuál va a ser eso? Lo primero van a ser cédulas reales de los reyes. Ya hay algunas de fines del medioevo que van a decir, nadie se puede enterrar adentro de las iglesias. Ok, cementerio al lado. Y después esto va a avanzar más, y la ciencia va a avanzar más, y la medicina, y va a venir una corriente que se llama la corriente higienista. Y la corriente higienista es súper linda porque se preocupa de cómo construimos una ciudad higiénica. Y ahí van a hacer el concepto de que a los cementerios hay que sacarlos de dentro de la ciudad y construirlos al otro lado de los cordones sanitarios. El mapocho, la chimba. Y de ahí viene nuestro cementerio. Y eso Bernardo Higgins está mirando, porque Bernardo Higgins, yo en eso lo admiro muchísimo, está mirando al gran urbanismo de París. Estamos mirando al reformador, a Napoleón III, a Napoleón, que hicieron sacar 17 cementerios de adentro de París. Y es más, sí, y es por esto, porque las ciudades crecen y quedan como apretando estos lunares de cementerio. Entonces, uno dice, pucha, no, está como aquí esta corrupción de los muertos que nos puede contaminar. Hoy día no contamina nada porque está totalmente legislado y depende del Ministerio de Salud, de hecho. Está totalmente legislado. Así que tenemos que sacar, y este es un movimiento que viene de Europa y viene de Alemania y viene de Francia y responde al urbanismo moderno. El problema del urbanismo moderno es que sí, vamos a construir estas ciudades higiénicas donde corre el aire y todo, pero sacamos la realidad existencial de la vida hacia afuera y repercute en las mentes. Dejamos de pensar en la muerte, le tenemos pavor, por eso no nos enfrentamos a ella. Y así nace nuestro cementerio general, inspirado por lo que está sucediendo en París, en España también, y O'Higgins, a mí me encanta lo que hace ahí porque él le da un nuevo significado y él dice, no vamos a construir un camposanto, vamos a construir un panteón. ¿Y por qué habla de un panteón? Que también está tomando el ejemplo parisino o el ejemplo napoleónico, que es donde se entierren todos aquellos que dieron la vida por la patria, porque acuérdate que venimos saliendo Claro. no solo una independencia, sino que venimos saliendo de una guerra civil, si eso fue la guerra de independencia, donde honrar a nuestros hombres. El problema es que no teníamos un aparato estatal.
Entonces, ¿quién miércoles se hace cargo de un cementerio? O sea, es muy fregado hacerse cargo de un cementerio. Es un estado recién construido. O sea, con suerte teníamos, no sé, un grupúsculo de personas para construir un nuevo estado. Por lo tanto, dicen, este va a ser un cementerio estatal, que dependa del Estado, pero lo va a administrar la iglesia, que históricamente sabe administrar cementerios. Entonces el cementerio va a vivir sus propias tensiones, y eso es lo bonito que tienen los cementerios. Son un reflejo de nuestra existencia, de lo íntimo, de lo familiar, pero también de las tensiones sociales, estatales, y el cementerio, nuestro cementerio general, más adelante, hacia fines del siglo XIX, va a expresar esta tensión entre el avance del Estado versus a la iglesia. O sea, se va a crear como un cementerio estatal, lo van a dirigir, efectivamente va a quedar en manos de administración de la iglesia, y la iglesia, claro, en respuesta a lo que cree la iglesia, que es la comunión de los santos, va a decir, acá solo se pueden enterrar católicos apostólicos romanos, porque yo no puedo enterrar en un camposanto a un disidente, porque no va a permitir que todos los demás que estén enterrados acá accedan al cielo. Entonces eso va a generar tensión más adelante. Yo siempre pensé, como se llama cementerio general, y al otro lado de la avenida Recoleta está el cementerio católico, pensé que siempre había sido construido específicamente para los que no eran católicos. Y ahora tú me aclaras la historia. La idea de O'Higgins era que era un panteón, y eso, en el fondo, tú, al decir panteón, no es que lo desacralizas, pero lo universalizas. Un cementerio para todos. Panteón viene de una palabra griega, pero él estamos tomando el modelo parisino, sobre todo. Y quiere decir, él sí, su intención era que todos se pudieran enterrar ahí. ¿Cuál es el problema? Primero, que queda en manos y en la administración de la iglesia, que son los que saben administrar cementerio. Y segundo, que nosotros, esto es medio complejo, pero para decirlo en fácil, nosotros no teníamos separación iglesia-estado. Era otro mundo, como que hoy día no podemos pensar en algo así. Más, en la Constitución del 33, la iglesia y el Estado quedan unidos. Por lo tanto, hasta dónde llega el poder de la iglesia y el poder del Estado era el mismo. Claro, era lo mismo. Yo te diría que este era un Estado nuevo, que la iglesia era mucho más poderosa. Entonces, al final, en la práctica, como de facto, por así decirlo, tú llegabas a enterrar, qué sé yo, judíos habían re pocos en general, pero habían, o a un anglicano, y el curita, que era al final el que tenía las llaves de la iglesia, no te lo iba a enterrar ahí. ¿Me entiendes? Porque el curita estaba velando por todos los católicos que se enterraban ahí para irse al cielo. Y eso se va a ir al nivel, Rocío, que finalmente después la Iglesia Católica va a construir su cementerio católico, porque el Estado va a iniciar un proceso donde, de cierta manera, va a quedar con todo la administración y va a quedar a cargo del cementerio. Y eso va a tener que regularse, porque para eso había que cambiar la Constitución. ¡Qué increíble! No, es impresionante, porque era una Constitución que decía que la Iglesia y el Estado no estaban separados. Y eso costó mucho, 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 mucho. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema latero de las leyes, pero finalmente las leyes laicas que a uno le enseñaban en el colegio, es eso. Como no pudieron regular la Constitución, sacaron adelante las leyes laicas. Y la primera es la ley de cementerio. Todos, de forma universal, sin individualización alguna, pueden enterrarse acá. Y por eso existe el patio de disidentes dentro del cementerio. Eso te iba a preguntar, porque mencionaste hace un momento la palabra de los disidentes. Entonces, cuéntanos de ese espacio en el cementerio general. Lo que pasa es que en toda esta tensión que yo te cuento que se estaba dando en el cementerio, había que hacer algo. ¿Por qué? Sí, porque la gran mayoría de los habitantes de Chile eran católicos, ya sea de fe, por tradición, pero lo normal era que se bautizaran y que fueran católicos. Sin embargo, teníamos
un nuevo Chile. Yo estoy hablando a lo largo del 19. Tenemos alemanes que llegan a Chile. Tenemos los ingleses que convierten a Valparaíso en la perla del Pacífico. Tenemos también ingleses que después, bueno, después de la Guerra del Pacífico se van a instalar, ¿no es cierto? Bueno, ya los tenemos instalados desde antes en el norte. Entonces, también tenemos otras religiones, otros credos que están habitando Chile. Y también tenemos un grupo muy menor, y yo creo que no, no estoy diciendo que sea así, que con suerte se deben haber atrevido a decir que quizás no eran creyentes. ¿Y qué pasaba con esa gente? Rocío, si al final tenía el cementerio general, habían 4 o 5 más cementerios, pero que eran cementerios parroquiales dentro de la ciudad, ¿dónde te ibas a enterrar? ¿Qué pasaba con un protestante? ¿Qué pasaba con un calvinista, un protestante? ¿Qué pasaba con los alemanes? Bueno, teníamos que tener un espacio. Y ahí los ingleses, tú sabes que los ingleses son siempre fabulosos y negociantes, fantásticos negociantes, hacen un tratado, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero te diría que es hacia 1850, firman un tratado de comercio con Chile. Y los ingleses, inteligentes como son, le van a decir, ok, firmamos este tratado de comercio, pero tenemos un problema. Un pequeño problema. Un pequeño problema que no tiene nada que ver con el comercio, tiene que ver con la muerte, no tenemos dónde enterrarnos. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de ingleses obviamente estaban instalados en Valparaíso, ¿no es cierto? A cargo de las navieras, los buques, el comercio, puerto. En Valparaíso tampoco tenían dónde enterrarse. Por lo tanto, ellos lo que hacían era terrible, o los enterraban en la noche escondidos, porque todo esto era por constitución, o sea, la constitución de Chile es más, no solo no había separación de la iglesia, del Estado y de la iglesia, sino que no permitía públicamente realizar rituales que fueran de otra religión. Ay, ay, ay. Entonces, era un enredo. Por lo tanto, muchos ingleses en la noche, a sus muertos, y era lamentable esto, salían en la noche a enterrarlo, ya sea en las laderas del cerro, o también, como eran los dueños de los grandes barcos ingleses, sacaban los barcos en la noche. Tú sabes que los capitanes de barco además tienen esta facultad de poder cazar, de poder hacer ceremonias, y tiraban a sus muertos al mar. Porque no tenían cementerio. Y No les tiraban a queda sus otra. muertos al mar, pero el mar devuelve los cuerpos. Ay, claro. Entonces, firman un tratado y le dicen, ok, hacemos negocio, tenemos como un TLC, por así decirlo, un tratado de libre comercio, pero dame un pedazo, porque yo lo primero que necesito es una iglesia y un cementerio. Y así nace el cementerio de disidentes o el cementerio inglés de Valparaíso, que va a ser el primero para disidentes y con unos muros altos, porque la regulación y la constitución se supone que nos pedía que no podíamos hacer rituales de otras religiones. O sea, para que nadie mirara. Nadie vea, porque no se podía hacer ritual público. Y ahí mismo el cementerio general, después de muchas fricciones y tensiones y bataola, dice, ok, nosotros vamos a hacer de aquí para allá un patio de disidentes. Y nace ese patio disidente que tenía un muro, hoy día está el muro, es muy bonito, pero no queda el muro completo. A los hombres siempre nos ha gustado construir muros, inclusive en la muerte, es muy impresionante esto, y hace un muro de 7 metros de alto por 3 de ancho. ¡Inmenso! Cuando vayan al cementerio, vean ese muro, porque es un murallón enorme, grueso, que uno entra casi como por un arco. ¿Y por qué? Porque en el fondo persiste esta visión de que el suelo sagrado se va a manchar de esta disidencia, se va a intoxicar con esta disidencia y que no van a poder ascender al cielo con la comunión de los santos. Entonces se hace este muro como una barrera sanitaria, de aquí para allá.
Y por eso es tan distinto el patio de los disidentes y tiene una simbología distinta, una distribución totalmente distinta. Es más inglés si tú te fijas, es más gótico, Claro. es distinto. Y es de una belleza y les pido que por favor, si se entusiasman a ir a verlo, cuídenlo, 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 sean respetuosos, porque cada semana que voy está más destruido. Y en el Bicentenario de Chile fue declarado área de interés patrimonial especial, aparte de todos nuestros maravillosos cementerios. A propósito de esto que dice que cada vez que vas está más destruido, ¿por qué te interesaron los cementerios y toda esta historia en torno a la muerte o los rituales mortuorios? Mira, en verdad me lo he preguntado, bueno, por distintas cosas de la vida, a uno le toca Ujú, que llega la muerte a la familia ujú. y yo creo que eso también me ha dado como una mirada de trascendencia e importancia. Me acuerdo cuando chica, es que a mí me lo han preguntado mucho, me acuerdo cuando chica haber ido por primera vez al cementerio general y íbamos caminando detrás del ataúd de una tía muy vieja, lejana, y que yo no me podía concentrar y decía, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Y que me decían, pórtate bien. Y yo estaba como empapada, iba feliz y tenía que ir triste. Íbamos detrás. Bueno, y yo la verdad es que después, ya más vieja, tuve que hacer mi tesis y un día, mi tesis de historia, y ¿qué voy a hablar? Y no sé qué, y me encontré con un extracto del 1860-70 que hablaba de esto, de en Chile, de lo que se llamaba la administración de los cementerios, el problema de la administración de los cementerios hacia 1880, era verdad, y el secuestro de cadáveres. Yo dije, Ah, ¿qué es esto? Entonces partí al tiro a preguntarle a varios profesores de historia de Chile, decimonónica. Oye, ¿han escuchado hablar del secuestro de cadáveres? No, jamás. ¿Han escuchado? No, pero tiene algo que ver con los cementerios, las leyes laicas, no sé qué. Y ahí me metí a investigar, a investigar, a investigar. Claro, y me topé con una historia increíble que mezcla lo que creemos con las regulaciones higiénicas, con cómo, y también con un discurso que es racionalista. Es la medicina, la técnica, el claro, urbanismo, dicen todo esto, pero nadie se dio cuenta de lo mal que hace sacar los cementerios de la ciudad porque nos robotiza, claro, porque totalmente. nos hace pensar en tonteras, nos hace pensar en el celular, en Ujú. el ahora, después me metí en la filosofía. Todos los filósofos hablan de la muerte, no existe un filósofo que no hable de la muerte. Hablan del amor, de la muerte. Oye, pero, perdona, pero me quedé Con el secuestro pegada acá. con el secuestro de cadáveres. Ya, lo que pasa es que llegamos, era una época, llegamos hacia el 1880, 1883. Esa es la época en que se está batallando la gran pelea de sacar adelante las leyes laicas, con un mundo liberal chileno y con un mundo conservador chileno. Y las leyes laicas cayó en un, no sé si es paroxismo la palabra, pero en una irrealidad total, porque finalmente se sacan adelante las leyes laicas. Todo esto lo voy a contar muy en cortito, aprovechando que había una vacancia arzobispal, porque el arzobispo ya no había arzobispo en Chile, entonces eh, tuvimos una pelea, además, directamente una pelea diplomática con Roma, o sea, con el papado, bueno, da lo mismo, esto llegó a una locura increíble a nivel estatal y finalmente se saca adelante el decreto que obliga a pasar a manos del Estado o que obliga de cierta manera al cementerio general a recibir a cualquier hijo de vecino en sus terrenos para poder inhumarse. ¿Y qué va a pasar? Que ok, ya se puede enterrar cualquiera, pero el mundo católico, que creía profundamente que si se enterraba ahí no se iba a ir al cielo, deja de enterrar a su gente ahí. Po. Es como que Ah,
piensa que esta es una época de mucha mortandad infantil. Es como que yo sea profundamente católica y por ley a mí me obligan a mi, no sé, ni Dios lo quiera, hijo, enterrarlo ahí, y yo como católica creo que lo voy a volver a ver cuando yo me muera. Pero Claro, si yo lo entierro ahí y al lado hay una persona que es un disidente, no voy a volver a juntarme con mi hijo en el cielo. terrible. Para eso se construye el cementerio católico. Bueno, Ah, todo esto está pasando en la administración de Santa María. Y Santa María se da cuenta de que los católicos empiezan a enterrar a menos personas en el cementerio general, porque ahora se puede enterrar cualquier disidente, podríamos decir. Por lo tanto, va a quebrar el cementerio. no te Para que no, creo. porque todos se empiezan a ir al católico, ¿no? Porque todos se empiezan a ir al católico. Y fue en realidad algo súper ridículo de la historia y como es una, como yo admiro mucho al presidente de Santa María, pero ahí tú ves las tensiones políticas y bueno, y la política mal manejada, él saca un decreto y que es un decreto de que todo el que se muera se tiene que enterrar en el cementerio general. Y ahí viene lo que se llama el secuestro de cadáveres. Entonces había una especie como de, no era policía, pero era policía, sí, que eh, veía cuando se iba a morir, por ejemplo, un gran señor o alguien muy importante y connotado, que ya se pasaba así como el dato, oye, ya está en la última, hasta que estira la pata este señor, y te ponían un policía afuera de la casa. No. O sea que si tú te morías, tu familia, que obviamente esos señores eran católicos, estuviera obligada a llevarte al cementerio general. Entonces, ¿qué hacía mucha gente? Esto, yo sé que esto, te juro, me van a robar el guión, me van a robar el guión porque es para escribir un libro. Oye, pero es que una estrategia de marketing o de negocios, pero ya guerra de cementerio, no sé. Era de cementerio, es lógico. Bueno, y que hacía mucha gente, sobre todo la gente, ¿no es cierto?, que tenía acceso y que tenía dinero, tomaba sus cocheros, sus coches, vestían al muerto, lo vestían así como de frac, con gorro de copa y todo, y se lo llevaban sentado en el coche y lo sacaban de la ciudad. Y normalmente esa gente tenía, no sé, po, campo fuera de Santiago y con una parroquia o con una iglesita o con una capillita y ahí lo enterraban. Y esto sucedió en esa fecha de octubre, que no tiene nada que ver con el Día de los Muertos, pero sí, se promulgó en octubre, si no me, ay, no sé si en octubre o en agosto, perdón, pero fue un par de meses que sucedió. Entonces en los Wow. diarios, así como en las cartas al director, hablaban del secuestro de los cadáveres y de la irracionalidad que ha llevado esta política obligatoria y esta guerra de decretos. Y por otro lado, el papado también nos mandaba un decreto, nos llegó desde Roma, un decreto donde dijeron, Chile está execrado, ya no se puede esa tierra en cierta manera no es que esté maldita, pero no se pueden hacer bendiciones, no, mira, bueno, pero todo eso se reguló, salimos bien, tenemos varios cementerios, más adelante con el mundo moderno va a llegar el cementerio metropolitano, pero que si te fijas, también es un cementerio bien extramuros. Claro, y bueno, además con esta nueva idea, ay, es que nos queda poco tiempo y hay tanto que hablar. Porque, ¿viste? Vamos a tener que hacer cementerios 2. Claro, sí. Viene con esta idea de hacer como un parque, como que no se nota tampoco. Bueno, eso es una respuesta desde las mentalidades. Las personas que trabajan en estos cementerios parques, que son muy bonitos, claro, te dicen no, porque la muerte a través de la naturaleza, y sí, la naturaleza es muy sanadora, pero eso es una tendencia que empiezan a hacer entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muere tan cantidad de gente, sobre todo soldados, y que los norteamericanos empiezan primero a hacer estos como cementerios parques donde tira césped, pasto y cruces blancas, la uniformidad de la muerte. Ya no es la representación simbólica, pues no hay símbolos. Mm, claro, es como más práctico, por así decirlo. Es práctico y esconden la muerte. Porque tú cuando vas al cementerio general, lo que pasa es que uno no mira con detención, tú ves los mausoleos y los mausoleos están llenos de símbolos. Está el reloj de arena, que te está diciendo que el tiempo se va a acabar, que es el reloj de arena alado, el tiempo fugit.
te topas de repente como con calaveras, así, que es el Ubisunt, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron los que estuvieron acá? Las ánforas con estas telas, que algo también, todo significa algo. El cementerio monumental, como el cementerio, como nuestro cementerio general o el cementerio católico, que es maravilloso, nos hablan a través de la vista de tu existencia. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? El tiempo es corto. Aprovecha la hora, carpe diem. Todo eso está escondido. No importa que no lo sepamos leer. Está escondido en el cementerio monumental. El otro cementerio, no, pues, no te habla de eso. Lo que han hecho los cementerios, parques, en el fondo, es a través de la naturaleza encontrar el confort. Y sí, la naturaleza yo creo que sacia y conforta, pero nos aleja de la realidad de la existencia. Sí. ¿Me entiendes? Y además que como que pierde la identidad de la persona que está ahí. Realmente, porque pierde la identidad y hay otra cosa, que el cementerio general y el católico son muy respetuosos de las devociones o de lo que nosotros dejamos en una tumba, o sea, no sé, tú vas al mausoleo Balmaceda, está lleno de cartas, lleno, lleno, lleno. Tú vas de repente, no sé, a cualquier, no sé, a cualquier tumba y hay una flor, hay una foto, hay no sé qué. En otros cementerios, parques, eso está regulado y es devoción popular. Y de repente yo les digo, saben que no lo van a poder, no, es que se ve como feo, porque es todo estándar. Es que es devoción popular, son millones de años los que los seres humanos llevamos haciendo eso, no van a poder contra eso. Y si ganan eso, estamos súper perdidos. Sí, robots totales, como tú decías. Exactamente, porque en el fondo es la misma representación que hacían los egipcios. Los egipcios las dejaban comida, nosotros les dejamos, qué sé yo, una flor, una foto, una vela, remolinos. Creemos, aunque no queramos reconocerlo, que sí hay más allá. Sí, Lo que hay algo creemos. más. Totalmente, Y todo el mundo. Coco, que no tiene nada de pagano, Coco es la expresión perfecta de eso. Y te voy a contar una cosa. Coco, que es de Pixar, creo, fue auspiciada por muchos cementerios mexicanos para hacer la producción, pero obvio, porque al final, en una cultura tan apegada a la muerte como los mexicanos, y además que uno de los mayores fiestas rituales, bueno, está en Morelia, ¿no es cierto? Y en la fiesta de los muertos, una fiesta turística muy importante. Los cementerios turísticamente son muy importantes, pero si las pirámides de Egipto es el lugar más turístico del mundo. Claro, Yo cuando viajo voy a conocer eso cementerios te iba y a me preguntar. quedo con la manera de entender a su sociedad. O sea, viajas y siempre vas a buscar el cementerio del lugar. Siempre me topo con joyas. ¿Y sabes con lo que me he topado, Rocío? Sobre todo en Europa, siempre hay cementerios de disidentes. Siempre. Porque esto fue un movimiento global que se dio, como esta regulación iglesia-estado, responde al Estado moderno. El otro, la otredad que me contamina, que no puede ser igual a mí, ¿me entiendes? Eh, es bien teórico, pero el cementerio lo hace carne, y eso es lo bonito que tiene. Bueno, como decía, me quedé con muchos temas. Creo que en otra oportunidad a ver si hablamos de la muerte en esta modernidad. Pero sí quería, saliéndome de todos los tiempos, hablar, porque una de las partes que estábamos conversando, se me vino esta imagen a la cabeza cuando fue la pandemia y veíamos en Nueva York que tiraban en una fosa común todos los cuerpos. No sé qué habrá pasado con eso hoy día, pero la pandemia nos puso, y por eso estaba todo el mundo horrorizado, la muerte aquí, encima, la trajo de vuelta a esta sociedad. La pandemia fue un horror, pero nos hizo bien, nos hizo replantearnos, nos hizo tener miedo y darnos cuenta de que estos super semidioses que nos creemos a través del discurso racionalista, la ciencia, la tecnología, nos quedó chicos. No teníamos vacunas, estábamos con miedo y nos puso además frente a la cara, nos escupió en la cara. Eso nos hizo la pandemia, nos escupió en la cara y nos dimos cuenta además, cuando veíamos las noticias, no solo la gente que moría,
¿Qué era lo que más se hablaba en las noticias? No poder enterrar a los muertos, no poder ir. Claro. Porque el cementerio tiene una dimensión, todo esto que hemos hablado, que es como divertido, como increíble, el higienismo, el racionalismo, el robotismo, ya, todo eso, pero en verdad es un espacio sagrado, es el único espacio que construimos para el dolor, el único. Todos los espacios del dolor los sacamos del urbanismo. Tú vas a llorar al mall, nadie va a llorar a un mall. Es un urbanismo el que tenemos de poca trascendencia total. Nadie va a llorar a un parque. Quedan los templos para los que son creyentes y el cementerio. Y en el cementerio lo que hago yo es ritualizar la despedida. Y el rito es demasiado importante. Vamos a tener que hacer otra charla o otra conversación de esto, porque te va a encantar lo que te voy a decir, pero es muy largo. El rito no es para los que se van, es para los que se quedan. Claro. El rito es decir sin palabras aquello que es tan duro, tan difícil, tan innombrable, porque nos han enseñado a no hablar de la muerte, que a través del cuerpo y con la comunidad lo hacemos símbolo para ir de a poco integrándonos en el camino del duelo. ¡Wow! Eso es el funeral. ¡Wow! Qué importante hoy día que queremos hacer como ya, que no pasa nada y continuar, claro, y sigamos y produzcamos. No es posible. Es terrible y es tan importante que incluso la revista Lancet, que es como la revista científica del área de la medicina y de la ciencia, se da cuenta de esto en plena pandemia y saca un paper gigante, un estudio enorme que se llama Volvamos la muerte a la vida. Volvamos a hablar de la muerte, volvamos a hacer el rito como corresponde, a darnos nuestros tiempos de duelo. Si hoy día piensa, alguien se muere, ya no tengo idea si está regulado, creo que solamente para hijos, hermanos y padres, alguien muere en tu familia, tú tienes 1 o 2 días y tenés que volver a la máquina, a un mundo donde no hay representación de la existencia, donde no podemos llorar, donde tenemos que decir, te dan el pésame y tú dices, no, sí, pucha, ya pasó. La gente no sabe dar el pésame. No usamos luto. Y mucha gente me dice, no, es que el luto es como opresivo. Pero el luto es la representación de vestirse de negro, de decir, ojo, si me topo con la Magdalena en la calle, me está mandando un símbolo de que lo está pasando mal, claro, porque está vestida de negro. No me acerco a ella así como, hola, pues comadre, ¿cómo estáis? No, me está mandando si los símbolos, hemos perdido los símbolos. Si yo a ti te viera de luto o un poco triste, yo me acerco en la calle a ti, me está mandando un símbolo con cierta sacralidad, respeto. Rocío, ¿cómo estás? Bien, fíjate que se murió no sé quién en mi familia. ¿Cuánto lo siento? Pero yo llego preparada. Si para eso era el luto. Es expresarse. Lo que pasa es que antes era obligatorio. Pero hoy día es una opción. Es manifestarle a tu comunidad de que lo estás pasando mal. Y lo bonito del ritual es que el ritual se vive en comunidad. Porque la tristeza compartida es la tristeza que se ayuda a llevar. Claro, es más llevadera, totalmente. Hay tantas lecturas y tantas capas en torno a la muerte que ya, como decía, tendremos que preparar otros programas para seguir hablando. Es un tema fascinante, se me pasó volando, aprendí muchísimo. Te agradecemos mucho desde el Museo Histórico Nacional Magdalena por haber compartido todo esto con nosotros. Oye, muchas gracias a usted. A mí me lo hablé todo porque a mí me apasiona poder hacernos pensar y reconciliarnos con nuestros cementerios, cuidarlo, que es lo que más necesita hoy día, y con la muerte, acercarnos desde ese espacio del no temor. Totalmente, nos hace mucha falta. Gracias, Magdalena. Gracias, Rocío. Que estén muy bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.